bromeando. ¿Qué es eso exactamente? Es un huevo de ave elefante. Prepárense para descubrir objetos millonarios que se adquirieron en los Pawn Stars. Empecemos. El sable ruso antiguo. Un día soleado, la tienda Gold and Silver estaba llena de visitantes curiosos y el ambiente era vibrante. En medio de la multitud, un hombre de aspecto robusto entró, con una gran funda de cuero bajo el brazo. «Hola, creo que tengo algo que podría interesarles», dijo mientras se acercaba al mostrador. Rick, siempre atento a las oportunidades, levantó la vista. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, intrigado. El hombre abrió la funda con cuidado, revelando un sable ruso antiguo, con una hoja brillante y un mango decorado con intrincados grabados. Este sable perteneció a un oficial del ejército ruso durante la época de los zares, explicó, su voz llena de orgullo. Rick, escéptico pero curioso, examinó el sable. ¿Tienes alguna documentación que lo respalde?, preguntó, mientras Chumlee se acercaba para ver mejor. El hombre asintió y sacó un viejo certificado de autenticidad, junto con algunas fotos de su abuelo en uniforme. «Esto es impresionante», dijo Rick, mientras revisaba los documentos. «Si esto es auténtico, podría valer una fortuna». «Los sables de esta época son muy buscados por coleccionistas», continuó, mientras el hombre escuchaba con atención. El hombre comenzó a contar la historia detrás del sable. «Mi abuelo fue un oficial en el ejército ruso, y este sable fue un regalo de un general. Siempre lo mantuvo en su familia como un símbolo de honor y lealtad», explicó, su voz llena de emoción. «Ahora, con la situación económica, necesito venderlo». Rick, sintiendo la carga emocional detrás de la venta, decidió llamar a un experto en armas antiguas. «Necesitamos asegurarnos de que esto sea auténtico. Si es real, podríamos estar hablando de un valor de $15,000 o más», dijo, mientras el hombre se mostraba cada vez más ansioso. Cuando el experto llegó, examinó el sable con atención. «Esto es increíble. La hoja es de acero, de Damasco, y el grabado en el mango es típico de los sables de la época de los zares. Si es auténtico, podría valer entre $10,000 y $20,000 en el mercado de coleccionistas», dijo, mientras todos en la tienda contenían la Arindobishishotodi, respiración. El hombre no podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? Eso es más de lo que jamás imaginé», exclamó, sus ojos brillando de emoción. Rick, viendo la oportunidad, ofreció $12,000 en efectivo. «Es un riesgo, pero creo que vale la pena», dijo, mientras el hombre dudaba. Finalmente, después de una intensa negociación, el hombre aceptó la oferta. Mientras contaban el dinero, Rick no podía dejar de pensar en la historia detrás del sable. ¿Cuántas batallas había presenciado? ¿Qué historias de honor y sacrificio se habían tejido en torno a él? Con el sable ahora en su poder, Rick decidió exhibirlo en la tienda, no solo como un objeto de valor, sino como un símbolo de la rica historia de Rusia y su legado militar. La tienda se convirtió en un lugar donde los visitantes podían aprender sobre la historia de los zares y la importancia de la herencia cultural. Así, el sable ruso antiguo no solo trajo un beneficio económico, sino que también enriqueció la experiencia de quienes visitaban la tienda, convirtiéndola en un espacio donde la historia y la tradición se entrelazaban de manera fascinante. El broche de viuda negra. Era un día cualquiera en Las Vegas, y la tienda de empeños Gold and Silver estaba llena de actividad. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y sus propios tesoros. En medio de este bullicio, una mujer nerviosa entró corriendo, con un brillo de desesperación en sus ojos. «Necesito vender esto ya», exclamó, sosteniendo algo pequeño y brillante en su mano. Rick Harrison, el dueño de la tienda, levantó la vista de sus papeles, intrigado. La mujer, visiblemente agitada, abrió su mano para revelar un broche con forma de araña negra que brillaba con detalles metálicos impresionantes. «Lo encontré en el apartamento de mi tía fallecida. Pensé que valdría unos cientos de dólares», explicó, su voz temblando de ansiedad. Rick, con su experiencia en el negocio, sabía que a veces las cosas más pequeñas podían tener un valor sorprendente. «Déjame echar un vistazo», dijo, tomando el broche con cuidado. Mientras lo giraba bajo la luz, sus ojos se abrieron como platos al notar ciertos detalles que no pasaron desapercibidos. «Chumlee, llama a la doctora Peterson, nuestra especialista en joyas rusas», gritó, su emoción palpable. La doctora Peterson llegó rápidamente, con guantes blancos y una lupa enorme. «Déjame ver eso», dijo, mientras examinaba el broche con atención. «La araña está perfectamente articulada, las patas se mueven individualmente y los ojos son rubíes genuinos», exclamó,
su voz llena de asombro. Esto es un broche Fabergé auténtico de la colección Viuda Negra. Continuó, revelando que solo se habían hecho 7 para la aristocracia rusa antes de la revolución. Eran regalos especiales de la zarina para sus damas de compañía favoritas. Tiene el sello imperial grabado en la parte de atrás y todo, en una subasta especializada. Esta joya podría alcanzar fácilmente entre $150,000 y $200,000. La vendedora casi se desmaya de la impresión, agarrándose al mostrador para no caerse. Lo irónico era que estaba aterrorizada mientras sostenía una auténtica fortuna en sus manos y ni siquiera lo sabía. Rick, viendo la oportunidad, le ofreció $15,000 en efectivo ahí mismo. ¿$15,000? Pensé que valía unos $2,000 como mucho, dijo la mujer sorprendida. Trato hecho, exclamó, casi sin pensarlo. Mientras contaban el dinero a toda velocidad, el viejo, el padre de Rick, miró el broche con codicia y preguntó si iba a venderlo. Rick sonrió misteriosamente mientras guardaba la joya en la caja fuerte. Todavía no creo que este pequeño arácnido tenga una historia más interesante de lo que parece, y siempre es bueno tener un as bajo la manga, o en este caso, una araña venenosa. La puerta de la caja fuerte se cerró, dejando dentro el broche con Opusum Tusintushim, sus ojos de rubí brillando como si estuvieran vivo. Esta historia apenas acababa de empezar. La mujer salió de la tienda con una mezcla de incredulidad y alivio, sin saber que había dejado atrás un pedazo de historia que había estado oculto durante años. Rick, por su parte, no podía dejar de pensar en la historia detrás de la joya. ¿Quién había sido la zarina que había regalado esos broches? ¿Qué historias de amor, traición y poder se habían tejido en torno a ellos? Mientras Rick reflexionaba sobre la historia de la joya, se dio cuenta de que cada objeto en su tienda tenía una narrativa única. La tienda no solo era un lugar para comprar y vender, sino un crisol de historias que conectaban el pasado con el presente. Y así, el broche de Viuda Negra se convirtió en un símbolo de la riqueza de la historia que se escondía en cada rincón de la tienda. La moneda griega antigua. Era una mañana tranquila en la tienda de empeños Gold and Silver, y el ambiente estaba lleno de la energía habitual de Las Vegas. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y sus propios tesoros. En medio de este bullicio, una elegante señora mayor entró, con una voz educada y un aire de nostalgia. «Hola, tengo algo que mi abuelo trajo de Grecia después de la Segunda Guerra Mundial», dijo mientras se acercaba al mostrador. Rick Harrison, el dueño de la tienda, levantó la vista, intrigado. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, mientras la mujer sacaba una pequeña caja de terciopelo azul. Con delicadeza la abrió, revelando una moneda de plata antigua. Aunque mostraba cierto desgaste, los detalles aún eran claramente visibles, mostrando el perfil de un hombre barbado con una diadema. «Esto es interesante», comentó Rick, mientras examinaba la moneda con una lupa. Parece ser una moneda del Reino del Ponto, del área que hoy correspondería al norte de Turquía. Mitrídates VI fue un rey que combatió contra Roma y es famoso por su relación con el veneno. Se dice que tomaba pequeñas dosis diariamente para desarrollar inmunidad, explicó, mientras la mujer escuchaba con atención. Rick no pudo evitar comparar esta práctica con aquella ocasión en que Chumley había bebido un batido caducado durante semanas y había sobrevivido milagrosamente. La historia de esta moneda es fascinante, pero necesitaré la opinión de un experto para confirmar su autenticidad y determinar su valor exacto, dijo Rick, mientras la mujer asentía, ansiosa por saber más. Llamó a su numismático de confianza, el Dr. Reynolds, un hombre de aspecto académico con gafas de montura, gruesa. Poco después, el doctor llegó y comenzó a examinar la moneda con diversas herramientas profesionales. Tras un análisis minucioso, confirmó que efectivamente se trataba de una pieza auténtica, un denario de plata del Reino del Ponto que mostraba a Mitrídates VI, acuñado aproximadamente en el año 80 a.C. Esta moneda tiene más de 2.200 años de antigüedad, explicó el experto, mientras todos en la tienda contenían la respiración. Mitrídates VI fue uno de los enemigos más formidables de la República Romana. Esta moneda probablemente circuló durante las guerras mitridáticas. Continuó, señalando el reverso donde se apreciaba la figura de Pegaso bebiendo, un símbolo común en las acuñaciones de aquel rey. Rick, emocionado por la evaluación, preguntó sobre el valor. Considerando su estado de conservación, bastante bueno para su edad, podría alcanzar entre $2.800 y $3.000 en el mercado actual, dijo el Dr. Reynolds. Rick, sintiéndose seguro, se volvió hacia la señora y tío Tisiserchaid. Le ofreció $1.800 por la moneda, con una sonrisa amable pero firme. La mujer, sorprendida,
respondió que su nieto le había aconsejado pedir al menos $2.500. Probablemente su nieto también cree que los dinosaurios construyeron las pirámides, bromeó Rick, tratando de aliviar la tensión. Sin embargo, aunque la moneda es magnífica, debes considerar los costos de encontrarle un comprador especializado. Finalmente, después de una intensa negociación, la señora aceptó la oferta de $2.000, sonriendo al saber que la pieza iría a parar a alguien que apreciaba su historia. Mientras completaban el papeleo necesario para la transacción, Rick compartió sus reflexiones sobre lo que más le fascinaba de objetos como aquel: pensar en todas las manos por las que había pasado a lo largo de los siglos. Aquella moneda podría haber sido utilizada por soldados, mercaderes o incluso por algún sirviente del propio Mitrídates. Siglos después, un soldado americano la había encontrado en Grecia durante la guerra y la había traído a casa como recuerdo. Ahora, por los giros del destino, se encontraba en Las Vegas, un recordatorio de que la historia nunca dejaba de sorprender. Huevo de pájaro elefante. Un par de días después, la tienda estaba llena de energía y Chumlee, siempre en busca de algo emocionante, entró corriendo. «Rick, no vas a creer lo que acaba de llegar», gritó, su voz llena de entusiasmo. Rick, que estaba revisando algunos documentos, ni siquiera levantó la mirada, pensando que era otra de las rocas espaciales de Chumlee. «Ya sabes cómo es, cada vez que encuentra una piedra pesada, cree que es un meteorito», pensó. «No, viejo, es un huevo enorme», insistió Chumlee, casi saltando de emoción. «El tipo dice que es de un pájaro elefante, extinto. Dice que podría contener lo mismo que 160 huevos de gallina. ¿Te imaginas el desayuno que podrías hacer con eso?». Finalmente, Rick miró lo que Chumlee traía y se quedó boquiabierto. Era impresionante. «Ponlo en el mostrador, pero con mucho cuidado», ordenó, mientras Chumlee quitaba todos sus papeles a toda prisa. En ese momento, entró una mujer, que les contó que había comprado el huevo en una subasta de antigüedades en Londres. «Me dijeron que era un huevo de un pájaro elefante, pero no sabía si era cierto», explicó, su voz llena de esperanza. Rick, intrigado, comenzó a investigar. Los pájaros elefante eran aves gigantes que vivieron en Madagascar y se extinguieron hace unos 1000 años. Eran tan grandes que podían alcanzar hasta 3 metros de altura y pesaban más de 500 kilos. Sus huevos eran enormes y se cree que podían medir hasta 30 centímetros de largo, explicó Rick mientras examinaba el huevo con atención. La mujer, emocionada, comenzó a contar la historia de cómo había llegado a poseerlo. «Siempre he estado fascinada por la historia natural y la extinción de especies. Cuando vi este huevo en la subasta, supe que tenía que tenerlo, pero no tengo idea de su valor real», dijo, mirando a Rick con expectativa. Rick, con su experiencia en el negocio, sabía que este huevo podría ser un hallazgo significativo. «Déjame llamar a un experto en paleontología. Necesitamos asegurarnos de que esto sea auténtico», dijo, mientras Chumlee se acercaba al mostrador, ansioso por saber más. Después de unos minutos, el experto llegó y comenzó a examinar el huevo. «Esto es increíble. Si es auténtico, podría valer entre $50,000 y $100,000 en el mercado de coleccionista», dijo, mientras todos en la tienda contenían la respiración. La mujer no podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? Eso es más de lo que jamás imaginé». Rick, viendo la emoción de la mujer, decidió hacerle una oferta. «Te ofrezco $30,000 en efectivo. Es un riesgo, pero creo que vale la pena», dijo, mientras la mujer pensaba en la oferta. «Es una suma considerable, pero no sé si debería venderlo. He estado soñando con tener algo así en mi colección», respondió, dudando. Finalmente, después de una intensa negociación, la mujer aceptó la oferta. Mientras contaban el dinero, Rick no podía evitar pensar en la historia detrás de ese huevo. ¿Cuántas generaciones de pájaros elefante habían existido antes de su extinción? ¿Qué otros secretos guardaba la naturaleza en sus vastos misterios? Con el huevo ahora en su poder, Rick decidió exhibirlo en la tienda, no solo como un objeto de valor, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de preservar la historia natural. La tienda se convirtió en un lugar donde los visitantes podían aprender sobre la extinción y la biodiversidad, y el huevo de pájaro elefante se convirtió en una de las atracciones más populares. Así, el huevo no solo trajo un beneficio económico, sino que también enriqueció la experiencia de quienes visitaban la tienda, convirtiéndola en un espacio donde la historia y la educación se entrelazaban de manera fascinante. La historia del huevo de pájaro elefante continuó, inspirando a otros a explorar el mundo natural y a valorar la historia que cada objeto puede contar. Medallas de la era napoleónica.
Apenas 2 días después de la adquisición de la moneda griega, la tienda bullía de actividad con numerosos clientes curioseando entre las vitrinas. En medio de ese ambiente animado, un hombre de mediana edad con aspecto de ejecutivo estresado entró, cargando una desgastada caja de zapatos bajo el brazo. Aguardó pacientemente mientras Rick atendía a otro cliente, pero su ansiedad era evidente. Finalmente, cuando tuvo la oportunidad, se acercó al mostrador y abrió la caja con un gesto dramático. Dentro había varias medallas brillantes, cada una con un diseño intrincado que capturaba la atención de inmediato. «Hola, tengo aquí algunas medallas de la era napoleónica que pertenecieron a mi abuelo», dijo el hombre, su voz temblando ligeramente de emoción. «Me dijeron que podrían tener un gran valor, pero no estoy seguro de cuánto». Rick, intrigado, comenzó a examinar las medallas. «Estas son impresionantes. La era napoleónica fue un período fascinante en la historia europea, y las medallas, como estas, eran a menudo otorgadas a soldados y oficiales por valentía y servicio», explicó, mientras Chumley se acercaba para ver mejor. «¿Tienes algún documento que respalde su autenticidad?», preguntó Rick, mientras el hombre asentía, y sacaba un viejo álbum de recortes. «Mi abuelo fue un oficial en el ejército de Napoleón y guardó estas medallas como recuerdos de su tiempo en la guerra», explicó, mientras pasaba las páginas del álbum mostrando fotos de su abuelo en uniforme. Rick, sintiendo la historia detrás de las medallas, decidió llamar a un experto en historia militar. «Necesitamos asegurarnos de que estas medallas sean auténticas y determinar su valor en el mercado», dijo, mientras el hombre se mostraba cada vez más ansioso. El experto llegó poco después y comenzó a examinar las medallas con atención. «Estas son medallas de la Legión de Honor, una de las más altas distinciones que se podían otorgar en Francia. Si son auténticas, podrían valer entre $5,000 y $10,000 cada una, dependiendo de su estado y rareza», explicó, mientras todos en la tienda contenían la respiración. El hombre, visiblemente emocionado, preguntó si había alguna manera de saber más sobre la historia de su abuelo y cómo había obtenido las medallas. «Es posible que podamos rastrear su servicio militar a través de registros históricos. Si podemos encontrar documentación que lo vincule a estas medallas, su valor podría aumentar considerablemente», dijo el experto. Rick, viendo la oportunidad, ofreció $8,000 por las medallas, sintiendo que era una oferta justa. «Es un riesgo, pero creo que vale la pena. Además, si encontramos más información sobre tu abuelo, podríamos aumentar su valor aún más», explicó, mientras el hombre dudaba. Finalmente, después de una intensa negociación, el hombre aceptó la oferta. Mientras contaban el dinero, Rick no podía dejar de pensar en la historia detrás de esas medallas. ¿Cuántas batallas había enfrentado el abuelo del hombre? ¿Qué historias de valentía y sacrificio se escondían detrás de cada una de esas medallas? Con las medallas ahora en su poder, Rick decidió exhibirlas en la tienda, no solo como objetos de valor, sino como símbolos de la valentía y el sacrificio de aquellos que lucharon en nombre de su país. La tienda se convirtió en un lugar donde los visitantes podían aprender sobre la historia militar y la importancia de honrar a quienes sirvieron. Así, las medallas de la era napoleónica no solo trajeron un beneficio económico, sino que también enriquecieron la experiencia de quienes visitaban la tienda, convirtiéndola en un espacio donde la historia y el honor se entrelazaban de manera fascinante. La historia de las medallas continuó, inspirando a otros a explorar el legado de aquellos que lucharon por la libertad y la justicia. Muletas pistola. Un hombre entra en la tienda con un objeto bastante único, muletas con una pistola oculta. «Esto es genial», dice Rick, mientras observa la curiosa combinación. La llegada de un experto en armas agrega profundidad a la historia, insinuando el significado histórico de estas muletas convertidas en arma. «Cielos, esto es increíble», dice el experto mientras examina las muletas. Antes de que el experto pueda tomar una decisión sobre su precio, necesita probarlas. La prueba de disparo es exitosa, sorprendiendo a todos, ya que no es solo una reliquia, sino una pieza funcional de la historia. El experto estima que en una subasta podrían alcanzar un valor de $10,000. Al final, el vendedor se va con $15,000 después de una negociación exitosa. Rick se siente satisfecho con la compra, sabiendo que ha adquirido una pieza única que seguramente atraerá la atención de los coleccionistas. Al final del día, uno se da cuenta de que a veces las cosas más inusuales pueden tener un valor inesperado. Así que, si alguna vez te encuentras con un objeto extraño, recuerda, puede que no sea más que un simple artefacto, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1,000,000, y si no, siempre puedes usarlo como un buen tema de conversación en la próxima cena familiar.
porque, seamos honestos, todos necesitamos un poco de drama en nuestras vidas. Pistola Colt Dragoon. La historia de la pistola Colt Dragoon es una mezcla de aventura y peligro. En este episodio, un hombre entra a la tienda con una de las pistolas más poderosas y famosas del mundo. Compré esta belleza en una subasta y quiero $1,000 por ella, dice el vendedor con orgullo. Cory, siempre el escéptico, comenta que esta pistola fue la que permitió a Colt triunfar, pero también tiene miedo de que pueda ser falsa. Esta es probablemente una de las armas más falsificadas en el mundo, dice, mientras se rasca la cabeza. Decidiendo que necesita una segunda opinión, Cory llama a su experto en armas. El experto llega y tras examinar la Colt, concluye que es genuina. Sin embargo, le da malas noticias al dueño. La pistola solo vale 8,000 leilaos. El vendedor, visiblemente decepcionado, no puede creerlo. «Eso es muy bajo», exclama. Cory, tratando de ser amable, le hace una oferta de $8,500. El vendedor, con una mirada desafiante, responde: «No puedo aceptar eso, ni siquiera si fueras una mujer hermosa». La tienda estalla en risas, y Cory, sin perder la compostura, dice: «¿Qué tal 9,000? Después de un tira y afloja, el vendedor finalmente acepta $12,400. Aunque no llegaron a un acuerdo inicial, ambos se despiden cordialmente y el vendedor se siente satisfecho de haber intentado vender su pistola. Al final del día, todos aprendemos que en el mundo del coleccionismo, a veces hay que arriesgarse y jugar con las cartas que te dan. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, la próxima vez que alguien te ofrezca un trato, asegúrate de que no sea solo un juego de palabras, porque, al final, todos sabemos que el verdadero valor de un objeto puede ser tan engañoso como un truco de magia, y si no, siempre puedes usarlo como un buen tema de conversación en la próxima reunión familiar, porque, seamos honestos, todos necesitamos un poco de drama en nuestras vidas. La moneda de Julio César. La historia se vuelve aún más intrigante cuando un hombre entra con una moneda que lleva el nombre de uno de los personajes más icónicos de la historia, Julio César. Esta moneda es considerada una de las más raras del mundo, ya que César fue la primera persona viva representada en una moneda romana, un honor reservado generalmente para los dioses. El dueño, con un aire de orgullo, revela que compró la moneda en una subasta y ahora busca $4,400 por ella. Rick, siempre cauteloso, siente la presión de la situación. «¿Cuánto pides por ella?», pregunta, y el dueño responde con confianza. Sin embargo, Rick, consciente de la posibilidad de que la moneda sea falsa, decide llamar a un experto. El experto llega, examina la moneda y, tras un momento de tensión, confirma que es auténtica. Pero la buena noticia se ve empañada cuando el experto revela que su valor real es de solo $1,500. El dueño, visiblemente decepcionado, no puede aceptar esta valoración. La tensión en la sala es palpable y la negociación se convierte en un tira y afloja emocional. «No puedo creer que valga tan poco», dice el dueño, mientras Rick intenta explicarle que el mercado de antigüedades es volátil y que el valor de un objeto puede variar enormemente. Rick, con su habilidad para negociar, ofrece $1,000, pero el dueño se niega. «He invertido mucho en esta moneda y sé que vale más», responde con determinación. La conversación se intensifica y ambos lados comienzan a mostrar signos de frustración. Rick, sintiendo que la situación se está volviendo tensa, decide cambiar de táctica. «Mira, entiendo que esto es importante para ti, pero también tengo que pensar en mi negocio», dice, tratando de apelar a la lógica del dueño. Finalmente, después de un intercambio de palabras y una pequeña tensión en el aire, Rick ofrece $1,200. El dueño, aunque aún decepcionado, acepta la oferta. Al salir de la tienda, no solo se lleva una suma de dinero, sino también la lección de que el valor de un objeto no siempre se traduce en lo que uno espera. Rick, por su parte, se siente satisfecho de haber adquirido una pieza tan histórica, sabiendo que podría venderla por un precio más alto en el futuro. Este caso no solo trata sobre el valor monetario, sino también sobre la percepción y la historia que cada objeto lleva consigo. La moneda de Julio César se convierte en un símbolo de la lucha entre el valor emocional y el valor de mercado, recordando a todos que, en el mundo de las antigüedades, la historia y la emoción son tan importantes como el precio. Colección de pistolas del siglo XIX. Un hombre trae una colección de pistolas del siglo XIX y quiere venderla por $6,500. Rick considera que las pistolas son comunes, pero decide llamar a un experto para asegurarse de su valor. El experto no contesta.
Así que Rick decide arriesgarse y hace una oferta de $4,000. El vendedor acepta, y al día siguiente, cuando el experto llega, evalúa las armas y dice que algunas podrían valer hasta $1,000 cada una. Rick se siente satisfecho con el trato, ya que cree que ha hecho una buena compra y que podría duplicar su inversión. Esto es un gran negocio, dice, mientras imagina cómo las pistolas atraerán a los coleccionistas. Al final del día, todos aprendemos que a veces el verdadero valor de un objeto radica en su historia y en la conexión emocional que tenemos con él. Así que, si alguna vez te encuentras con un objeto que parece tener un gran valor, recuerda, puede que no sea más que un simple objeto, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1,000,000. Y si no, siempre puedes usarlo como un buen tema de conversación en la próxima cena familiar. Porque, seamos honestos, todos necesitamos un poco de drama en nuestras vidas. El centavo de 1791. Entra un nuevo personaje en la tienda, Don Calvo, con una moneda que parece sacada de un libro de historia. Esto no es un penique, dice con confianza, mientras Rick lo mira con curiosidad. No, no es un penique, responde Rick. Estados Unidos nunca ha fabricado un penique. Eso es cosa de los británicos. La conversación se torna divertida mientras Don Calvo explica que compró esta moneda hace 30 años en un mercado de antigüedades, creyendo que era una pieza única. Siempre pensé que tenía algo especial en mis manos, dice, mientras muestra la moneda con orgullo. Espero obtener al menos 1,000, añade, mientras Rick comienza a analizar la moneda, destacando su antigüedad y el hecho de que representa un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Rick explica que en 1791 Estados Unidos era un país joven y las monedas eran escasas. George Washington nunca tuvo monedas federales con su imagen, dice Rick, enfatizando la rareza de la pieza. La moneda, aunque no es auténtica, tiene un diseño impresionante que refleja la historia temprana de la acuñación en el país. Es un ejemplo fascinante de cómo se intentó establecer una identidad nacional a través de la moneda, comenta Rick, mientras Don Calvo escucha con atención, intrigado por la historia detrás de su moneda. Sin embargo, la revelación de que no es una moneda federal deja a Don Calvo un poco desilusionado. Podría haber sido un gran hallazgo, piensa, mientras Rick le sugiere que llame a un experto para obtener una segunda opinión. A veces, las cosas no son lo que parecen, dice Rick, tratando de consolarlo. Cuando el experto llega, la tensión aumenta. Es una moneda muy interesante, pero no es americana, dice el experto, explicando que fue acuñada en Birmingham, Inglaterra, con el propósito de ganar un contrato del gobierno estadounidense. Esto es un ejemplo de cómo las influencias extranjeras jugaron un papel en la economía temprana de Estados Unidos, añade el experto, mientras Don Calvo asiente, comprendiendo la complejidad de la historia. La historia detrás de la moneda se vuelve aún más intrigante, y Rick, emocionado, le dice a Don Calvo que, aunque no es lo que esperaba, sigue siendo una pieza valiosa para los coleccionistas. La historia de esta moneda es tan rica como cualquier otra, dice Rick, mientras Don Calvo se siente un poco más aliviado. Al final, Don Calvo se va con una mezcla de decepción y fascinación, sabiendo que su moneda tiene una historia que contar, aunque no sea la que él esperaba. A veces, el valor de una pieza no está en su precio, sino en la historia que lleva consigo, reflexiona mientras sale de la tienda, dejando atrás una lección sobre la importancia de la historia y la autenticidad en el mundo de la numismática. Mientras Rick observa a Don Calvo salir, se siente satisfecho de haber podido ofrecerle una nueva perspectiva sobre su moneda. Cada pieza tiene su propio viaje, piensa, recordando que su trabajo no solo se trata de comprar y vender, sino de educar y compartir historias. La tienda de empeños se convierte en un lugar donde el pasado cobra vida, y cada cliente trae consigo un pedazo de historia que merece ser contado. Recuerden, en el mundo del coleccionismo, no todo lo que brilla es oro, y a veces, lo que parece ser un tesoro puede resultar ser solo un buen cuento. Así que, la próxima vez que piensen en comprar algo raro, asegúrense de hacer su tarea. No querrán terminar con un objeto que no vale ni el papel en el que está escrito. Si disfrutaron de este video, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más contenido emocionante. Y, por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras en el mundo del coleccionismo. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su momento favorito de hoy. ¿Fue la espada pistola? ¿O tal vez el rifle que casi se convierte en una historia de terror? Nos encanta escuchar sus opiniones. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de sorpresas y risas.
Hasta la próxima, y recuerden, siempre hay una historia detrás de cada objeto. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más tesoros y secretos del mundo de Pawn Stars. Adiós.